Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, pero qué semanitas hemos estado viviendo y qué meses y qué años. Yo pensaba el otro día, yo trabajé 10 años en la Agencia Española de Noticias y si algo era arduo para mí, porque yo estaba destacada al Capitolio, era cuando terminaba el año, preparar el resumen del año. Eso era un trabajo tan arduo y tomaba tanto tiempo para ver las cosas que habían pasado en ese año, en ese lugar en específico, el Capitolio. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer un resumen del año 2020? En todas las cosas que han pasado. Eso es una pesadilla. Menos mal que a mí no me toca hacer ya esos resúmenes del año. Pero tengo aquí un invitado que puede reaccionar a eso y se trata de Manolo Cos. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Saludos a ti, a la radioaudiencia y a los que nos pueden ver también. Sí, esos resúmenes de fin de año uno realmente los empieza a hacer como en octubre. Exacto, empieza, ¿verdad? Generalmente le toca al que está haciendo la pasantía o te esté haciendo la práctica, que dicen aquí, la práctica de COPU en el periódico que uno trabaje. Generalmente se le asigna al último que llegó. Pero imagínate tu Manolo lo que va a ser el del 2020. ¿Tú te imaginas? No, y el que le toque este cuatrienio es tú sabes, le va a hacer más cara que yo. No, es una cosa realmente seria. Pero bueno, vamos a lo que vinimos en la mañana de hoy. Además de Manolo Cos, querido colega periodista veterano de este país, me acompañan los profesores Aarón Gamaliel. Aarón, se me olvidó tu apellido de pronto. Ramos, Aarón Gamaliel, que está ahora, yo estoy ya fundida. Y el doctor Carlos Severino, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias, saludos. Gracias por estar aquí. Bueno, y más tarde se nos debe unir el licenciado Germán Valentín, que no sé por qué no está aquí todavía, pero bueno, me imagino que ya mismito estará llegando por ahí. Bueno, hoy son muchas de las cosas que tenemos que hablar, tanto como el resumen del año que acabo de describir aquí con Manolo. Y en el día de hoy me interesaba conversar con ustedes sobre la política en Estados Unidos, que está la mar de interesante con el nombramiento de Kamala Harris a ser la compañera de papeleta de Joe Biden. Así que por ahí vamos a empezar, porque hay otro montón de cosas de las que queremos hablar, pero vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la reacción de ustedes a ese nombramiento? Bueno, si quieres yo empiezo. Por seniority. Sí. Lo que más me impresiona de la decisión, porque tomó un tiempo decidir quién era la persona, se pensaba que era Elizabeth Warren, pero definitivamente pienso que Biden hizo una magnífica selección en Kamala Harris, quien es una persona muy experimentada. Yo le he visto a ella interrogando deponentes en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado, y se prepara bien, conoce su trabajo como senadora y además viene respaldada de muchos años tanto como abogada, como fiscal y como secretaria de Justicia en el estado de California. Y encima de eso, ¿verdad?, de que tiene esa habilidad que no tiene Biden, definitivamente, esa articulación de ideas, es una persona joven, es negra, ¿verdad? Se dice en la política americana, se dice mucho que los vicepresidentes son seleccionados porque llenan lo que no tiene el candidato presidencial, ¿verdad? Que fue lo que pasó a principios del siglo XX con McKinley y Roosevelt, y Theodore Roosevelt, ¿verdad? Que Roosevelt le daba tenía unos atributos que no tenía McKinley, entonces hay ese balance, y yo creo que va a ser una papeleta interesante y que, añado, van a ganar las elecciones también. Pronostico que Trump en esta ocasión no vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Va a ser la combinación de Joe Biden con Kamala Harris. Carlos. Bueno, Manolo dijo seniority, ¿verdad? Así que, bueno, Kamala yo no me doy por enterado. Kamala es un año mayor que yo. Ah, bueno.
Ella nació en el 64, yo en el 65, pero ciertamente en la misma línea que exponía Aarón. No hay duda de que es una movida política muy bien pensada, donde hubo muchos elementos. La lista se conoce que era una lista complicada porque había personalidades muy relevantes de la política de los Estados Unidos que conformaban parte de esa lista, ¿verdad? Personas de mucho peso. No hay duda alguna que los acontecimientos que sucedieron en los últimos meses en los Estados Unidos, las manifestaciones tan grandes a partir del asesinato del joven norteamericano estadounidense por parte de la policía, pues catapultó muchos efectos en la política de los Estados Unidos a tal grado de que vemos hoy confirmado una mujer dualmente afroamericana y a la misma vez estadounidense del sur de Asia, ascendencia del sur de Asia, porque ella es una persona que tiene ascendencia doble, es una persona hija de inmigrantes, muy interesante, hija de inmigrantes de madre de la India, ¿verdad? Y padre jamaiquino. Y toda su vida ha sido una persona que ha estado socializada y educada en una tradición de diversidad, tanto por la vía familiar, porque sus padres divorciados muy temprano en su vida, pues ella pasaba un tiempo con su padre aprendiendo de Jamaica y del Caribe, y otra parte de la semana pues pasaba con su madre. Y también su religiosidad demuestra eso, según se ha podido confirmar. Ella iba algunas veces a la iglesia, a los templos hinduistas por vía de su madre, y a la iglesia bautista negra en California, ¿no? Donde ella nació y se crió. Y ha tenido en su vida, es importante, esos son elementos muy importantes. Su socialización de vida ha sido muy interesante porque aunque es una hija de padres, ambos profesores universitarios, no es una persona pobre, no es de cuna pobre, es de una vida afluente. Sin embargo, en esa vida afluente, pues ella vivió lo que es el racismo muy temprano en su vida y se enfrentó a él, y eso la ha marcado a tal grado de que pues, es egresada de la Universidad Howard, ¿verdad? Que es una universidad de mucho prestigio, una universidad clásica donde van las mejores cabezas del espectro afrodescendiente, afroamericano en los Estados Unidos, y una educación impecable, y como decía Aarón, pues igualmente un desempeño de modelo, ¿no? De guía paso a paso, muy bien modelado. Es un nombramiento muy interesante porque yo creo que Kamala Harris, esa dualidad de su vida, es posiblemente uno de sus grandes assets en este momento. Es una persona que sabe muy bien moverse en distintos escenarios, ¿no? Yo creo que ese es su ella tiene unos grandes dotes, hay unas sombras importantes en su carrera, ¿verdad? Como fiscal, hay problemas en un momento dado. Ella sabe jugar, podemos decir, sabe jugar todas las bases en ese sentido. Pero su carrera como senadora, pues no hay duda que así la catapultó hasta ciertamente merecer el acompañar a Biden a esta dupleta. Y yo me atrevería también, igual que Aarón, a decir que todo parece indicar que esa dupleta va a ganar cómodamente las elecciones, sobre todo porque si no se la roba. Eso iba a decir, si Trump no se la arregla para quedarse ahí. Sí, pero ya todo parece indicar no solamente que van a ganar por voto, sino que si uno ve los movimientos a través de distintas partes de prensa, de distintas situaciones, uno se da cuenta que ya eso que llaman por ahí el deep state ya comienza obviamente a dar señales claramente de que Donald Trump no es la persona que Estados Unidos necesita que continúe allí. Eso es claro, que ya ha ganado tanta enemistad con tantos sectores que es imposible. Y por eso el discurso de Biden afirmando la importancia de unir y no de seguir dividiendo, ¿no? Y ahí lo dejo para que Manolo entonces continúe con la discusión. Es que a mí me está curioso que Kamala Harris en otra época, con otra presidencia, es más, con la presidencia de Obama, sería clasificada como una política conservadora, porque ella no es una liberal, nunca ha sido del ala liberal del Partido Demócrata, nunca fue considerada, incluso como fiscal, fue bastante reaccionaria en sentido
de respeto a los derechos humanos en el estado de California. De manera de que no es exactamente la afroamericana vinculada a la lucha por los derechos civiles y contra la explotación y contra el crimen. Ella fue su carrera política no se destaca como una liberal, no, como una apasionada de las causas liberales. Pero, claro, estamos en los años de Trump. Y en los años de Trump, Kamala Harris, no sé, a mí, yo quisiera aprovechar el tiempo y tenemos la oportunidad maravillosa de tener a Aarón con nosotros, que es un estudioso de estos temas, y yo quisiera que él nos ilustrara por qué Kamala Harris es considerada afroamericana en Estados Unidos cuando probablemente en cualquier país, otro país, sería una multicultural o o sea, no se destacaría que una hija de jamaicano con hindúa es afroamericana. Sí, bueno, eso es como dicen, una buena pregunta, ¿verdad? Sí, es una pregunta difícil porque es que el sistema, dicho sea de paso, ahora que mencionas Jamaica, en Jamaica ahora mismo están celebrando en el poblado donde nació su padre, ¿verdad? Que se llama Brownstown, que queda, los que conozcan Jamaica, queda un poquito al oeste de una ciudad turística importante que se llama Ocho Ríos. Ocho Ríos. Como fue una colonia española, muchos de los pueblos tienen nombre en español, ¿verdad? Y están celebrando en Jamaica la candidatura de Kamala Harris, ¿verdad? Porque es una persona que aunque ella no está vinculada intensamente a Jamaica, pero la ven como a través de su padre como una especie de representación de Jamaica, ¿verdad? Una Marcus Garvey o algo así. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, yo coincido, ella no es una persona de izquierda, no es Angela Davis, no es una persona de izquierda, ha sido tímida en muchas de sus posturas, pero sí ha dejado claro, como fiscal, naturalmente los fiscales tienden a ser personas que no son muy liberales, ¿verdad? En formación. Sí. Pero ella, por ejemplo, en asuntos como los llamados Dreamers, ¿verdad? Darle la ciudadanía a algunas personas que ya han vivido... A los nacidos de... Sí, y tienen ya sus familias configuradas en Estados Unidos y no se les permite, por esta onda más que conservadora, reaccionaria que hay en Estados Unidos. Ella ha asumido posiciones a favor de eso, favorece el aborto, que es uno de los grandes temas de discusión en Estados Unidos hoy día entre derecha e izquierda, favorece una serie de la legalización de la marihuana. También. Sí, también. En California yo creo que eso es como que... ¿Verdad? Estándar, ¿no? Yo creo que ella más, Manolo, ella más se ha alejado, más que ser una liberal o una izquierdista, que coincido, no lo es, ella un poco ha marcado distancia de las posturas más queridas de la derecha americana. Que por supuesto eso no lo hace de izquierda, ni liberal, ni nada, pero ella seleccionó esas áreas, ¿verdad? Aborto, defensa de la naturaleza, ¿verdad? Ella se considera una persona verde, como se llama en Estados Unidos, ¿verdad? Una persona green, una persona que está por defender... Ecologista, ¿no? Exacto. Y entonces, eso la hace también más interesante, ¿verdad? En ese sentido. Tengo que hacer una pausa. Sí, ¿cómo no? No se vaya nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Podemos seguir hablando, Aarón, por supuesto. Sigamos hablando, que ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirles que estoy conversando con los profesores Aarón Gamaliel Ramos y Carlos Severino y con el veterano colega periodista Manolo Cos. Y estamos hablando de la política en Estados Unidos y el nombramiento
de Kamala Harris como la compañera de papeleta de Joe Biden. Y estamos un poco analizando su trayectoria. Y por lo que ustedes dicen, pues obviamente ella se ha ido desarrollando, ¿verdad? Es lo que veo. Y como ella ha tenido distintos roles, pues cada uno de esos roles tiene sus exigencias. Y bueno, pues ella ha ido tal vez obteniendo algún tipo de madurez y de cambio de ideas, y ha ido tal vez sumando en lugar de restar. Y cuánto camino le quede, pues eso también está por verse. Creo que deberíamos, la pregunta que tú le hiciste, Manolo, Aarón, me gustaría que ampliaras un poquito más sobre por qué ella se le considera una persona afroamericana. Ella tal vez el momento lo requiere, ¿verdad? Es que es un momento muy especial. Tal vez ella no hubiera logrado esto si no se hubiera dado la nota histórica que hay ahora mismo, ¿no? Sí, ella se considera afroamericana porque sus vínculos con las naciones de sus padres no son vínculos, no son sus propios vínculos, ¿verdad? Ella se crió, Carlos menciona que estudió en Howard, que es una universidad creada Black para Power. negros, ¿verdad? Históricamente. Pero yo creo que Estados Unidos, me da un poquito de trabajo reflexionar sobre esto, porque Estados Unidos tiene posiblemente el sistema más racializado del mundo. O sea, no hay ninguna nación con un racismo tan arraigado en la cultura. Ya no hablo de gente en particular, sino en la cultura de la sociedad americana, al punto que incluso cuando se da la guerra civil en Estados Unidos, que a veces la gente piensa que el sur era esclavista y racista y el norte eran los buenos, pero no era así. En el norte también había mucho racismo, pero anti-esclavismo, ¿verdad? Y entonces ese racismo ha corroído la sociedad americana. Entonces, las maneras como los negros en Estados Unidos y las negras se han identificado ha cambiado mucho, han sido como acomodos, ¿verdad? En un momento se llamaban, para no llamarse nigger o negro, que era una palabra muy despreciada, despectiva. Sí, tenía una carga, pues empezaron a llamarse black, ¿verdad? Que fue un modo de llamarse durante mucho tiempo. Y en black entraba todo lo que nosotros llamamos mulatos aquí en Puerto Rico, trigueños, todo el que no era blanco Indio. Era black en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, además de eso, luego se amplió para llamar a toda la gente colored people, o sea, personas de color, que es algo que en Puerto Rico no se utiliza. Personas de color. Y entonces eso incluye a los hindúes también, o sea, sí, claro, todo el que no sea blanco. Sí, porque hay que ver que en Estados Unidos el que es blanco puede ser hasta transparente, ¿verdad? Sí. O sea, y el que tiene color, pues hay una gran variedad de colores, ¿no? De tonos de piel. Sí, así que nosotros estamos frente a un gran problema. Por eso en Puerto Rico la gente no percibe que hay racismo, porque siempre se compara con el de Estados Unidos, que es un racismo gigantesco, mucho más cruel, virulento. El racismo está en el sistema judicial, hay racismo, los fiscales son racistas, los jueces son racistas, los policías, ya lo vimos en el asesinato de George Floyd, los maestros son racistas, ¿verdad? El otro día yo mencionaba el caso de Barbosa, que Barbosa no iba a estudiar medicina, Barbosa iba a estudiar ingeniería y empezó en Nueva York. Antes se habla de Barbosa en Michigan, pero empezó en Nueva York, y en Nueva York, cuando solicita a lo que hoy es Columbia University, le envían una carta diciéndole: lamentamos mucho, nosotros no estamos en la onda de aceptar gente negra, ¿verdad? Así que estamos frente a un país, Manolo, de un racismo virulento. Ahora, en lo que tiene que ver con Kamala, quien ha tratado de aprovechar eso ha sido el propio Trump, porque Trump, que es especialista en crear problemas y controversias donde no las hay, ha cuestionado que ella se llame afroamericana. Claro, Trump lo hace porque no quiere que el pueblo afroamericano vote por ella. Exacto. Pero yo creo que el pueblo americano... Pero hay también, Aarón, un detalle en ella muy importante que resaltar. Y es que
ella, nacida y criada en barrios, ¿verdad? De clase media, en distintos lugares. Se dice que fue de la primera clase, no recuerdo ahora exactamente en qué condado fue, pero la primera clase cuando se comenzó, o la segunda clase cuando se comenzó a articular la desegregación en California. O sea que ella vivió. No, los papás eran profesores de Berkeley. Eran profesores de Berkeley. O sea, que eso es la cuna de la revolución californiana. Sí. Y ella se socializó en ese proceso, creció en ese proceso, en ese imaginario de ser discriminada por negra, ¿no? Discriminada por negra porque obviamente en el contexto de un típico americano blanco no le van a preguntar si la mamá de ella es de la India. No le van a preguntar, seguramente la ven y por su pigmentación le van a decir, tú eres negra. Y en ese contexto es que ella ha crecido y ella se sabe inclusive que cuando ella fue a la escuela, esa escuela cuando ella fue, intermedio y superior, apenas tenía creo que 7 u 8% de estudiantes negros y cuando ella se fue ya tenía 40. O sea que fue un proceso donde ella vio crecer y aumentar la población afroamericana y la integración después de los procesos de segregación, que ella obviamente nace en 1964 y es producto de esas generaciones. O sea que es también, no solamente es porque ella es hija de, sino es porque ella tiene una pigmentación que yo pienso que el americano blanco clásico que la ve, pues ciertamente no le queda otra que clasificarla como black, ¿verdad? Como negra. Bueno, y políticamente yo creo que también, o sea, para hablar de política también, o sea, California es la cuarta economía del mundo y los colegios, y aprendiendo de las experiencias, los demócratas también saben que los colegios electorales son los que eligen presidentes, no son los votos populares. Sí. De manera de que un estado con la cantidad de colegios electorales que tiene el estado de California es súper importante. O sea, contar con eso es indispensable. Por eso aquí no hay casualidades, Manolo. Exactamente. No. Exacto, definitivo. Yo a mí me impresionó mucho el día que ocurrió este nombramiento. Yo estuve mirando los programas de televisión norteamericana hasta las tantas de la noche y entonces yo me tuve que hasta reír de ver todas las personas que entrevistaban, empezando por los propios periodistas. Los periodistas que estaban haciendo las entrevistas más las personas que entrevistaban, era como un alivio, como una felicidad, como una cosa grande. O sea, lo que está ocurriendo con Trump en Estados Unidos es tan y tan severo que el advenimiento de Kamala Harris ha sido como un refresco, pienso yo. O sea, ha sido y eso que tú dices es importante. Eso que tú dices es importante y también si lo analizamos lo que dijo Manolo, en esta época de Trump se dejan pasar muchas cosas. Por ejemplo, ella hizo algo que, por ejemplo, yo creo que le afectó muchísimo a Eduardo Batia en un momento en los debates cuando dijo que la UHS era una alianza público-privada con el Departamento de Educación, ¿verdad? Que eso obviamente no es cierto y eso no sabe lo que lo bajito, no sabe o quiso decir una cosa que no es. De cualquier forma, o sea, pero te da una impresión de deshonestidad intelectual eso, ¿no? Y ella le pasó lo mismo no hace mucho cuando le preguntaron, dice de su personalidad, pero eso se quedó tranquilo, porque es un momento donde lo que importa aquí es cómo sacar a Donald Trump. ¿Cómo sacar a Donald Trump? Ella preguntó que se había fumado marihuana alguna vez en su vida, y ella, que ya esto es como algo en la política de Estados Unidos, decir que sí, que ella había fumado marihuana y que ella, su primera marihuana la fumó escuchando la música de Snoop Dogg. No, Snoop Dogg es un rapero muy famoso en Estados Unidos. Claro. Una reputación un poquito complicada, ¿verdad? Carajo, pero es un personaje del carajo. Pero entonces ella dice eso, pero después el periodista, que era muy hábil, buscó los datos y se dio cuenta que la primera canción que pegó Snoop Dogg fue cuando ya era abogada. O sea que eso no fue verdad. Y ella bueno, Clinton dijo que él inhaló, pero no se la fumó. Inhaló, se le quedó en la nariz. Es que desde que Bill Maher habla con tanta tranquilidad y tan a menudo en sus programas sobre su propio uso de la marihuana, pues se ha puesto un poco está como que dicen trendy. Eso de la marihuana, que es trendy, ciertamente, pero en los récords de ella, dicho sea de paso, tuvo... Se anotó tarde, ¿sabes? 1900, se anotó tarde.
Sí. después se anotó tarde. Porque ella tuvo 1.900 convicciones de uso de marihuana en California. O sea que no era mano blandita con la marihuana. Después cambió. O sea, lo que importante es, en términos del contexto de no lo que pasó, sino lo que va a pasar, es que Kamala Harris es una mujer muy inteligente, una persona brillante, ciertamente, muy bien educada, y que está entrando en un mundo muy difícil de hombres, pero ella tiene dotes. Yo creo que es importante, Carlos, también anotar la importancia de ese puesto en esta elección en particular, porque los dos candidatos presidenciales, es decir, de Trump y Biden, pero en el caso de Biden es una persona ya tirando para anciano y con seria... tirando para anciano, es un anciano. Acuérdate que no, eso depende de quién. Para mi hijo es un anciano decrépito. Para mí está tirando para anciano. Sí. ¿Tú entiendes? Eso depende. Joven ahora de 18 a 65 años. Claro, exacto. Nosotros estamos en esa área. Lo que te quiero decir es que... Manolo, tengo que pausar. Pausamos y regresamos, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, vamos a dejarlo de las edades al lado. Porque tú sabes, nos estamos metiendo ahí así como... Sí. Eso no, pero es importante señalar que ella hay una posibilidad superior que en otras ocasiones. O sea, no es lo mismo tener a un vicepresidente, a un presidente como Bill Clinton o como Obama cuando ascendieron a ambos a la presidencia, joven, claro, que eran gente jovencita. Jóvenes. En mi caso, yo diría que era un muchacho. Que en el caso de Biden, porque realmente, o sea, y además es un tipo que tiene la salud comprometida como la tenemos todos los que pasamos de 60 años. Entonces, el puesto de vicepresidenta está a un respiro, a un suspiro de la presidencia de los Estados Unidos. Claro. Sí, no, y yo creo que ella le da vida a esa contienda, porque ella tiene la presencia escénica, la fuerza, la vitalidad, la palabra, y entonces todo complementa la personalidad de Biden, que ya ustedes saben es más suave, es más caído, ¿no? Ustedes lo pueden vincular con la edad, pero a lo mejor él siempre fue así. O también puede ser un asunto de la edad, no lo sabemos. El caso es que en el momento histórico en que esto ocurre, definitivamente ellos deben ganar la elección. Sí. Porque la gente, yo creo que la entrada de Kamala Harris le da más seguridad a la gente, como tú bien dices, Manolo, que yo creo que por ahí es que tú vienes, en el asunto de que, bueno, Biden tiene 77 años y tú no sabes lo que puede pasar, pero él no es el primer presidente que entra a la presidencia con mucha edad, no es el primero. No, pero es el más viejo, sería el presidente más viejo en la historia. Seguro. Seguro, es el más viejo, pero no todos los presidentes de los Estados Unidos han tenido 40 años cuando llegan a la presidencia. Eso sí. pero lo que sí es cierto es que Kamala Harris es una persona que tiene los dotes suficientes, la preparación, la articulación, para inclusive completar el periodo y convertirse en una figura relevante en el Partido Demócrata para el futuro. Tiene capacidad de independencia como lo puede hacer, ¿verdad? Si sale realmente vicepresidenta, pues puede en el futuro ser un asset para el Partido Demócrata en el sentido de un banco de talento. Y no hay duda de que podría ser una mujer presidenciable, algo que en los Estados Unidos está pendiente en la agenda, ¿no? Obviamente en Estados Unidos hay mucha tensión y en el mundo, pues porque estamos viviendo un momento de un cambio, ¿verdad?, importante alrededor del tema de las mujeres, y por donde quiera está repuntando, ¿verdad?, el aumento de la cantidad de mujeres. En Europa está la presidenta de Nueva Zelanda, que ha tenido una actuación muy importante por el tema del manejo del coronavirus. De hecho, se dice que los jefes de Estado que mejor han bregado con el tema del coronavirus son mujeres, ¿no? Alrededor del mundo, los que mejor han gestionado las políticas públicas. Así que eso da una aura muy importante, pero en Estados Unidos realmente pues todavía hay
en agenda pues la posibilidad de que haya una mujer, así que y ella luce presidencial, y ella luce presidencial. No hay duda de eso, no hay duda. Definitivamente ella luce presidencial. Ahora mismo es presidenciable. ¿Y qué ustedes creen, aquí preguntando, y qué ustedes creen de la tendencia más liberal o de izquierda, los socialistas demócratas? ¿Qué espacio, cómo se ven? Yo creo que un poco han sido ninguneados por la maquinaria del Partido Demócrata, ¿no? A Alexandria le dieron 1 minuto para que hablara 60 segundos para que se dirigiera a la convención. Un poco la derrota de Bernie temprana, a mi juicio, como que le ha dado un espacio bien grande, ¿no? Ahí a la maquinaria más conservadora del Partido Demócrata, ¿no? De esquinear o ningunear, separar. Digo, cuando Bernie renuncia a la candidatura por la presidencia, que no iba mal, lo hace aparentemente, o sea, según él mismo y su apoyo planteaban, iban a asegurar la victoria sobre Trump, 1, y 2, tener más influencia en el programa del partido. Pues yo creo que el programa del partido ha quedado como que fuera de la discusión, excepto que hay que derrotar a Trump. Entonces, yo no sé realmente por dónde va la discusión del programa. De hecho, yo estaba escuchando una entrevista, creo que fue en CNN, que se le hiciera a Bernie Sanders precisamente sobre ese tema de toda el programa, ¿no? Y toda la propuesta esa. Y él dice, sí, fantástico, pero ahora lo que hay es que derrotar a Trump. Una vez Trump sea derrotado, nosotros vamos a iniciar otra vez conversaciones con Biden para que lo que nosotros estamos proponiendo pues tenga lugar dentro de esa gobernanza, ¿verdad? Así que yo me imagino que por ahí es que va la cosa. Parece que eso que dice tu pregunta, Manolo, es muy interesante, pues, porque sí he escuchado a algunos líderes de la izquierda dura de Estados Unidos, los que no votan, ¿no? Que son muchos, ¿verdad? Son muchos millones de personas que están en ese ámbito. Y parecería ser que finalmente ese llamado de sacar a Trump del poder se ha convertido en el elemento más importante de la lucha política. Y uno ve uno lee distintos artículos de personas también en eso, y uno nota continuamente que se ha convertido en una consigna de campaña, es derrotar a Trump, y que lo más importante, el logro más importante de todo el espectro democrático en Estados Unidos, que es una amenaza para la democracia, es Donald Trump. Sí. Oye, tanto interno como externo también, ¿no? Sí, con razón, porque Trump le ha dado cancha a la derecha más derechista de Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos viviendo ahora en un mundo donde el presidente de Estados Unidos habla como hablaban los sureños después de la guerra civil, pretendiendo que les dejaran vivir, aunque perdieron la guerra civil, porque vivir su hegemonía racial en el país. Y Trump ha logrado poner a esa gente en cancha. Y es momento, definitivamente, por eso se hace ese consenso. Pero quería decir algo de Kamala, y es que ella además es bonita. Yo creo que ese fenómeno, y no es que lo diga yo, ¿verdad? Es una cosa que se... Es guapa. Es guapa. Lo iba a decir yo hace rato, fíjate. Sí, claro. Una mujer bonita. Que además era bonita. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad. Coincidimos todos. Sí, muy linda. Eso es un dato interesante, porque también es algo que se discute cuando se quieren conseguir votos en Estados Unidos de una persona negra. Barack Obama era como yo, era mestizo, negro y blanco, y ese Barack Obama se le miraba como negro, pero no era, como se dice en Puerto Rico, evidentemente negro, ¿verdad? Porque tenía alguna porción de su genética, era de una mujer blanca. Y en Estados Unidos y en otros países del mundo también, el mestizaje se ve positivamente. Nosotros en el mundo cultural americano, gente como Whitney Houston, no sé si se acuerdan, y demás, claro,
si tienen un poquito la piel más clara y se acercan un poquito más a lo blanco, entonces se empieza a hablar de ellos como bellos, ¿verdad? Que es una herencia del racismo americano. Beyoncé, por ejemplo, Y yo también. creo que Sí, esta, hay Eso algo lo de trata eso. mucho el director de cine, ¿cómo que se llama? Spike Lee. Spike Lee. El Spike tema Lee. ese de las coloraciones de las entre los colores. afroamericanos, sí, es Exacto. Sí, un fascinante. debate, sí, Algo fascinante. él es muy, lo estruja mucho, tú sabes, Sí, Sí, él es un provocador esta excelente. mujer es sí, una esa es su mujer que especialidad. tiene esos rasgos que dentro de la visión de belleza, aún en el mundo negro americano, Sí, ¿verdad? Porque hay sí. muchas contradicciones aquí, ¿verdad? En el mundo negro americano, una persona como Kamala Harris se ve como que tiene unos rasgos que permite que no se hable de ella en el sentido que se podría de otra persona. Y todas esas cosas entran en este juego, ¿verdad? El racismo en un país como ese. Aarón, ahora que tú dices eso, me acuerdo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero hay un profesor que me dio clase a mí de filosofía hace muchos años, que tú conoces, ¿no? Que una vez entró a la clase y nos dijo, muchachos, recuerden siempre para toda la vida esta enseñanza que les voy a decir durante el día de hoy. La esencia siempre es más importante que la forma, nos dijo. Hizo una pausa y dijo, pero la forma existe. Es decir, tú sabes, tampoco es. O sea, ¿lo tomas en Sí, consideración o no lo La tomas en forma existe, tú consideración? sabes, tampoco es que me venga, Sí. tampoco es todo esencia, ¿no? Yo quería decir algo, si me permiten, y lanzárselo ahora a Manolo y a Delvis y a Carlos, y es el vínculo de Cámara con Puerto Rico. Porque yo lo único que conozco de lo que he leído de su vínculo con Puerto Rico, o con el mismo Caribe, porque aún teniendo un padre jamaiquino, ella no encuentro nada que donde ella muestre algún interés por esta región de la cual nosotros somos parte. Y lo único que yo sé, y se lo planteo a ustedes por si quieren reflexionar sobre esto, es que ella tuvo una voz bastante certera, fuerte, en aquella discusión que se dio cuando salió el proyecto de promesa. Ella fue una de varios legisladores americanos que se pronunció en favor de una cancelación de la deuda. Es el único vínculo que yo conozco, y quiero saber si ustedes tienen algún conocimiento más sobre esto, es que ella, su conexión con Puerto Rico es a favor de la cancelación de la deuda. Porque a mí Ella siempre me ha tiene, preocupado esto lo tengo que decir con el corazón abierto, ¿verdad? Siempre me ha preocupado que la izquierda americana, en este momento, no antes, en los 60 favorecían la independencia y otras alternativas, pero en este momento en Estados Unidos hay una tendencia a pensar que en Puerto Rico hay un consenso por la estadidad. Y entonces yo no sé cuánto de conocimiento tiene Kamala Harris de la complejidad de la situación puertorriqueña, y que yo pienso no deberían ni ella ni Biden comprar la teoría de que en Puerto Rico el problema es un problema de igualdad ciudadana. Bueno, eso está por verse. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y ya estamos en el último segmento. Hemos estado conversando acerca de Kamala Harris, y Manolo quería decir algo a lo que estableció Aaron en el segmento anterior, pero después de eso quiero que pasemos, antes de que termine el programa, a todo este peligro que está ocurriendo con el correo de los Estados Unidos de frente a las elecciones que están ya mismo por ahí, ¿no, Manolo? Lo que quería primero mencionar sobre lo que planteaba Aarón es que, bueno, primero que no conocía la posición de ella con relación a promesa, por algún cálculo cercano a Obama, como las fuerzas de Obama fueron las que empujaron la aprobación de promesa, pues me imaginaba que ella estaba en ese bando. Yo hago un descubrimiento o un disclosure, como dicen los americanos. Yo trabajo hace mucho tiempo, muchos años,
con la Service Employees International Union, de que es una unión norteamericana, unión obrera norteamericana que representa como 2 millones de trabajadores en Estados Unidos y tiene un poder político muy grande, una influencia muy grande en el Partido Demócrata, sobre todo. Y he estado cerca, ¿no?, de todos los debates de la quiebra y todo lo que se ha venido desarrollando con relación a las posiciones del Partido Demócrata en particular, con relación a la quiebra y a ley promesa, etcétera. Y yo tengo la impresión de que a billetazo limpio el Partido Nuevo Progresista ha sacado dinero del erario puertorriqueño para invertir en una campaña en Estados Unidos, porque se dieron cuenta, y yo creo que tienen razón, que la causa del anexionismo en Puerto Rico es liberal, no es conservadora. Le pueden meter 10,000 millones de pesos a los republicanos para que aprueben la elección de Puerto Rico y no les va a funcionar. Y entonces, desde la época de Carlos Romero Barceló, hubo un ambiente que se dieron cuenta de que por aquí no es el camino y han hecho una brecha grande y han invertido mucho dinero en cabildeo, porque así es que se maneja la política en Estados Unidos, con los grandes lobbies, y han empujado esa percepción de que la causa de la igualdad de Puerto Rico con la anexión es una causa liberal. Y han penetrado. Yo doy fe de que han convencido a mucha gente que están más confundidos. La misma Alexandria Cortés, Ocasio-Cortez, al principio decía, pues esto es una causa liberal y yo soy de izquierda y vamos a darle tú sabes, y ese tipo de esa sazón que le han dado, sin contar de que sin duda ellos representan, o sea, el anexionismo en Puerto Rico a billetazo también, y si al billete tú le añades miedo y colonialismo, 5 siglos de colonialismo, pues tú tienes una tendencia política. Y yo creo que ellos han logrado presentarla Manolo, así en Estados Unidos. De hecho, Manolo, ahora que dice eso, ya Pierluisi inició la etapa esa del miedo. Sí. Dijo, bueno, nosotros tenemos... imagínate que nosotros solos. Ay, imagínate, bueno. Pero eso que dice... de María, porque mencionó a María. Déjame hablar un momentito de la pregunta que hizo Aarón y también lo que decía Manolo brevemente, pues yo sé que hay una agenda que ha puesto también David antes de concluir el programa, pero yo escuché un programa de radio en el cual estaba el representante Luis Vega Ramos. Y Luis Vega Ramos, favoreciendo la candidatura de Batia, dijo que precisamente fue cuando hubo el rompimiento de la noticia, él estaba en ese programa, dijo que le alegraba mucho porque Kamala Harris es muy amiga de Eduardo Batia, ¿no? Eso lo escuché, muy amiga de Eduardo Batia, y eso era algo muy positivo para la candidatura de Eduardo Batia, ¿no? Que no lo fue realmente, ¿verdad? Obviamente, pero que se proyectaba una amistad entre ellos, y yo creo que tienen un perfil ideológico bastante parecido. Pero, y también... Batia estudió en Stanford, allá en California también. Batia también estudió en Stanford, California, sí, pero Batia sí, claro, pero se conocen. No sé cuál es el carácter de su relación. Batia obviamente ha estado mucho tiempo en Prafa y en Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de cosas, y posiblemente en esas instancias, o también en California, pues, se debe haber conocido, ¿no? Presidió Batia la Asociación de Legisladores Hispanos. De legisladores hispanos, o sea, claro, un detalle importante. Eso reúne montones de personas. Ok. Tengo que pararlos ahí porque me queda poco tiempo y no me quiero ir sin que reaccionen a todo el asunto del correo de los Estados Unidos y las elecciones de noviembre. Hay una gráfica muy ilustrativa de la Unión de Trabajadores del Correo de Estados Unidos, que es bien buena, que dice, o sea, el lema del correo, ¿no? De los carteros, que dicen: con la nieve, con la tormenta y con la lluvia, nosotros entregaremos. Entonces hay un anuncio que está corriendo en las redes en Estados Unidos. Es un anuncio que se ha convertido en meme, o un meme que la convirtieron en anuncio, que corre, el correo existirá aún pese a la lluvia, a las tormentas, a la nieve y al fascismo de Trump.
Sí, Ajá, exacto. sí. Bueno, pues quiero sus reacciones respecto a todos estos intentos de que el correo sea más o menos paralizado para las elecciones. Carlos. Bueno, en este sentido, yo puedo hacer un comentario bastante genérico. Uno ya no se extraña de cualquier cosa que pueda ocurrir. Estoy terminando de leer un libro muy importante de Atilio Borón, que se llama El hechicero de la tribu, un libro sobre el liberalismo de Mario Vargas Llosa. Y es un libro extraordinario, ¿no? Y la última parte del libro precisamente habla sobre algo que hemos hablado aquí ya, la relación entre democracia y el sistema liberal, ¿no? En ese sistema liberal americano, en este momento, apesadumbrado con la presidencia de Donald Trump, podemos esperar cualquier cosa, y no solamente en Estados Unidos, sino podemos ver que el Estado está ahora mismo transformándose en una cosa muy distinta a lo que fue. No de extrañarnos que en Beirut, ¿no? Pasamos del correo a Beirut. El reclamo principal de la gente en Beirut fue que el Estado no respondió, al igual que en María. Así que vemos un deterioro de la capacidad del Estado de ejecutar, que siembran dudas razonables de cualquier cosa que se pueda hacer y manipulaciones que se puedan hacer. Yo coincido, pero me gustaría oír a Aaron. Aaron. Sí, siguiendo la línea de lo que es el Estado hoy día, ya el estado bienestar, el estado del bien común no existe. Las facciones logran control de un estado, de un aparato de gobierno y comienzan a operarlo como si fuera propiedad privada de esa facción, que es lo que pasa en Puerto Rico también. Vemos cómo el Partido Nuevo Progresista toma las riendas del gobierno y actúa como si fuera una prolongación del partido. Lo que pasa es que eso, en el caso de Estados Unidos, que no es Puerto Rico, que es una gran potencia mundial y le quiere dar ejemplos al mundo de cómo funciona un país, eso la clase dominante americana no lo va a permitir. O sea, en Estados Unidos nosotros a veces pensamos que la clase dominante, la bien alta dominante, es trumpista y no lo es. Los sectores que realmente están detrás del funcionamiento de esa economía americana están bien preocupados con Trump. Trump ha activado sectores, claro, del mundo empresarial, pero no los más altos. Y esa gente y también los militares americanos no van a permitir que un loco, porque él tiene algo de eso también, no es una persona un ególatra, que destruya lo que ha sido una tradición más o menos entre conservador y liberal, pero siempre respetando al máximo posible las reglas del juego, que Trump las violentaría obviamente si decide quedarse con las elecciones autoritariamente. Y es que Trump, y para continuar por donde va Aaron, Trump realmente no es un republicano, lo que llamaríamos en Puerto Rico un republicano de la mata. Él es un advenedizo, es un rico millonario que heredó y ha invertido bien y mal, ¿no? O sea, pero él no es realmente, pertenece a esa casta del gran poder norteamericano. Se vio en las elecciones. Y se mete, por ejemplo, en este caso del correo, se mete por ejemplo, con Jeff Bezos, que es un nuevo rico, pero es un rico. O sea, estamos hablando del dueño de Amazon. O sea, en 10 vidas hacia adelante, él no gasta el dinero que tiene. No, y entonces se mete con Jeff Bezos en este asunto del correo, diciéndole de manera despectiva que los que quieren mantener el correo norteamericano, los Jeff Bezos, para que nosotros le estemos entregando los paquetes a Jeff Bezos. Él se mete, él le pisa los callos a la gente que tiene mucho poder en Estados Unidos, y yo estoy convencido de que este es su último término, porque solamente porque ya el voto popular ya lo perdió.
en las últimas Exacto. elecciones. Ahora Ahora va a perder el colegio electoral de la clase poderosa norteamericana. El Deep State, como dijimos al principio, el Deep State. El Deep regresamos ya no al está, Deep State. le Deep State pusieron no va la a cruz. permitir que Eso es evidente. el US Posters, no, Es hombre, evidente. no. Bueno, se me ha terminado el tiempo, gente. Se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. Así que estoy muy agradecida de haber conversado con ustedes, que como saben me fascina conversar con ustedes. Así que gracias por estar aquí. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz. Y esperemos que en los próximos días tengamos un poco de respiro, porque hay que ver cuántas cosas han estado ocurriendo y faltan por ocurrir. Que tengan un hermoso día.